El complejo mayor de histocompatibilidad es un conjunto de genes cuyas moléculas codificadas están implicadas en la presencia de antígenos a los linfocitos y en poder diferenciar lo propio de lo ajeno en el sistema inmunitario. Por esto tiene un papel importante en el rechazo o aceptación de un trasplante. Los genes están situados en un segmento continuo y largo del ADN en el cromosoma 6. Al complejo que forman se les denomina HLA. Hemos dicho que los genes se encuentran en el cromosoma 6 y se van a organizar en tres regiones que codifican distintas clases de moléculas. Está la región 1, la región 2 y la región 3. A continuación vamos a ver las diferencias que presentan estas. La región 1 se compone de 6 loci, A, B, C, F y G, y se van a codificar moléculas clásicas que podemos distinguir entre las de clase 1 clásicas, que van a codificar los locis A, B y C. Son proteínas que se expresan en la superficie de casi todas las células nucleadas y las van a marcar como propias. Y las de clase 1 no clásicas, codificadas por los loci E, F y G. En la región 2 encontramos los loci de P, de Q y de R, que codifican las moléculas de clase 2 que son proteínas formadas por dos cadenas, alfa y beta. Solo se encuentran en las células presentadoras de antígenos. Finalmente, en la región 3 se codifican proteínas con funciones inmunitarias, como los componentes del complemento C4, C2, el factor B y el factor de necrosis tumoral. Los conjuntos de genes del HLA es el más polimórfico del genoma humano. Por polimórfico entendemos que es aquella secuencia de nucleótidos que varía con relativa frecuencia entre los individuos de la población. La nomenclatura de estos alelos debe de estar estandarizada para que la información pueda ser interpretada y compartida por los investigadores. La herencia del HLA, los alelos van a estar en un cromosoma que constituye un haplotipo, que es un conjunto de genes que se heredan en bloque y apenas va a haber recombinación. Y la herencia puede ser autosómica, factorial o dominante. El complejo mayor de histocompatibilidad, o CMH, es un conjunto de genes cuyos productos, las moléculas que codifican, están implicados en la presentación de antígenos a los linfocitos y en la diferenciación de lo propio y lo ajeno en el sistema inmunitario. Dichos genes, y como ya se ha comentado, están dispuestos a lo largo de un segmento continuo y largo del ADN del cromosoma 6 humano. Además, en los humanos el complejo se denomina HLA, que significa antígenos leucocitarios humanos. Existen dos tipos fundamentales, las moléculas CMH1 y las moléculas CMH2. Las moléculas CMH1, representadas en la imagen de la izquierda, son glucoproteínas de superficie cuya función principal es la identificación de lo propio. Por ello se expresan en la membrana de todas las células nucleadas, con la excepción de trofoblastos y espermatozoides. Además, tampoco se expresan en los eritrocitos. Estas están compuestas por dos cadenas, una cadena alfa con tres subdominios alfa 1, alfa 2 y alfa 3 y una cadena beta más pequeña denominada beta 2 microglobulina. Por otro lado, las moléculas CMH2 también son glucoproteínas que se expresan sobre todo en células presentadoras de antígenos, como lo son macrófagos, células dendríticas y linfocitos B. En este caso, esta molécula está constituida por dos cadenas muy similares entre sí, una cadena alfa con dos subdominios alfa 1 y alfa 2 y una cadena beta con dos subdominios beta 1 y beta 2. Entre las funciones biológicas de las moléculas CMH se encuentran la presentación de los péptidos antigénicos a los linfocitos T, proteger a las células propias de la citotoxicidad NK e identificar a cada individuo. El complejo mayor de histocompatibilidad posee un gran polimorfismo, lo que significa que posee una enorme variabilidad en sus moléculas y, por tanto, ofrece una mayor ventaja evolutiva. Esto se debe principalmente a que existen múltiples combinaciones posibles. Por lo tanto, cuanto más variable, mayor número de antígenos podrá presentar. Por este motivo, cuanto más antígenos se puedan presentar, mayor protección se ofrecerá a la especie o población que contenga una mayor variabilidad de moléculas del CMH. Sin embargo, a pesar del alto polimorfismo, sigue existiendo un número limitado de moléculas CMH en comparación con la enorme cantidad de péptidos que deben presentar los linfocitos T. Solo se entiende la capacidad que tiene el sistema inmune de elaborar respuestas específicas frente a una enorme diversidad de antígenos
considerando la promiscuidad de las moléculas SMH. Esto quiere decir que cada molécula de SMH puede presentar varios péptidos diferentes y viceversa. En cuanto al mecanismo de presentación antigénica, recordemos que los linfocitos T disponen en su membrana de miles de copias del receptor TCR para el reconocimiento específico del antígeno. Sin embargo, el TCR no puede reconocer directamente al antígeno, sino que este tiene que ser previamente procesado y los péptidos resultantes presentados por una célula presentadora de antígeno, unido a una molécula CMH, ya sea del tipo 1 o del tipo 2. El conjunto péptido CMH de tipo 1 es reconocido por los linfocitos T citotóxicos, CD8+. Se trata de péptidos intracelulares procesados. Pueden ser péptidos procedentes de proteínas propias o de patógenos intracelulares si esta célula está infectada. Por otra parte, el conjunto péptido CMH de tipo 2 es reconocido por los linfocitos T helper, CD4+. Se trata, por tanto, de péptidos procedentes de antígenos exógenos, de patógenos que han penetrado en la célula por endocitosis. Existe una peculiaridad en este mecanismo que se conoce como restricción por CMH, lo que significa que un linfocito T reconoce un péptido unido a una variante alélica determinada de una molécula CMH, pero no reconoce el mismo péptido unido a otras moléculas del CMH. Estudio de histocompatibilidad. Dadas las funciones de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, su estudio es imprescindible en los trasplantes para evitar rechazos. Existen diferentes métodos para la tipificación de antígenos HLA. Dentro de estas técnicas encontramos las técnicas serológicas y las técnicas moleculares. Y dentro de las técnicas serológicas tenemos las técnicas de microlinfocitotoxicidad, prueba cruzada o cross-match y detección de antígenos anti-HLA. La técnica de microlinfocitotoxicidad se basa en exponer linfocitos de la persona en estudio a un panel de antisueros debidamente caracterizado, donde están incluidos los diferentes tipos de HLA. Se agrega un suero de conejo como fuente de complemento que se unirá y provocará lisis en la membrana de los linfocitos que hayan reaccionado con los antisueros. La aparición de las técnicas moleculares para la determinación del fenotipo HLA ha conseguido una mejor identificación de todas las variantes. El ensayo de Terasaki se aplica para las moléculas de HLA de clase 1. En el caso de las moléculas HLA de clase 2 existen métodos serológicos similares. Previamente hay que separar los linfocitos B de los T, dado que solo los linfocitos B expresan los antígenos HLA de clase 2. El procedimiento de la técnica de microlinfocitotoxicidad en placas de Terasaki se basa en enfrentar linfocitos T y B de la persona cuyo HLA hay que tipificar a una batería de sueros con anticuerpos anti-HLA con capacidad para reconocer todos los antígenos HLA de clase 1 que se pretenda detectar. Los sueros con anticuerpos anti-HLA se suelen obtener de mujeres multíparas que han quedado sensibilizadas, de pacientes politransfundidos o de pacientes trasplantados. Se realiza en placas de Terasaki de 60 pocillos. Paso 1. Dispensar cada uno de los sueros anti-HLA disponibles en pocillos independientes de la placa. Paso 2. Añadir los linfocitos que se quiere tipificar en cada uno de los pocillos e incubar durante 30 minutos a temperatura ambiente para que los anticuerpos se unan a los linfocitos que posean los antígenos específicos. Paso 3. Añadir el complemento suero de conejo e incubar durante 1 hora a temperatura ambiente o por el contrario 20 minutos a 37 grados centígrados. El complemento se unirá y activará en los pocillos en que se hayan formado inmunocomplejos y no lo hará en el resto. Paso 4. Añadir el colorante Vital Azul Trypan y dejarlo actuar durante 10 minutos. El colorante teñirá los linfocitos muertos porque las alteraciones que presentan en la membrana le permite penetrar en ellos y no teñirá los linfocitos vivos. Paso 5. Realizar la lectura de células vivas y muertas al microscopio invertido. En los pocillos en que se observen células teñidas, el resultado será positivo, es decir, el anti-HLA de ese pocillo habrá reconocido el correspondiente antígeno HLA en la membrana de los linfocitos. También se puede efectuar la lectura con colorantes fluorescentes o sin colorantes, utilizando un microscopio de contraste. Se debe incluir controles. El control negativo constará de linfocitos más complementos.
y el control positivo de linfocitos conocidos más anticuerpos específicos más complemento. Las limitaciones de esta técnica son la producción de reacciones cruzadas, la utilización necesaria de más de 200 sueros, la inexistencia de sueros paralelos poco frecuentes, que solo se pueden detectar anticuerpos fijadores de complementos, que no sirve para donantes cadavéricos y los sueros se enfrentan siempre a linfocitos. Otra de las pruebas que se puede realizar es la prueba cruzada o cross-match. El objetivo de esta prueba es determinar la presencia de anticuerpos específicos contra alelos del HLA en sueros de pacientes en lista de espera para trasplante. La presencia de estos anticuerpos séricos puede provocar un rechazo hiperagudo. Si existen anticuerpos anti-HLA en el receptor del trasplante, estos se unen a células endoteliales del órgano trasplantado y se produce la activación del complemento, inflamación y trombosis con destrucción del órgano. Esta prueba se realiza a las horas que preceden al trasplante para observar si se produce la lisis de las células mediadas por complemento. Una lisis superior al 20% se considera una prueba cruzada positiva. Una lisis inferior al 20% se considera una prueba cruzada negativa. La detección de esos anticuerpos anti-HLA puede realizarse por la técnica de microlinfocitotoxicidad en placas de Terasaki, anteriormente explicada, o por citometría de flujo. En este caso se enfrenta al suero del receptor con células mononucleares de sangre periférica, vaso o ganglio linfático del posible donante. Se incuba y se revela el sistema con inmunoglobulinas de cabra o conejo antiinmunoglobulinas humanas, marcadas con fluorocromo. Se analizan las células en un citómetro de flujo. Los falsos positivos hay que descartarlos para poder confirmar si realmente la prueba es positiva o negativa. Para confirmar un positivo, se trata el suero del receptor con un agente reductor que inactiva las inmunoglobulinas M. Si persiste el resultado positivo, estaría contraindicado el trasplante. Si se obtiene un resultado negativo, el trasplante sería viable. La última prueba o detección de anticuerpos anti-HLA o PRA, es decir, Panel Reactivity Antibody, es una prueba que se realiza a pacientes que llevan mucho tiempo en lista de espera, ya que normalmente suelen tener altos porcentajes en su PRA. Esta prueba se realiza a través del cross-match contra panel, es decir, en placas de Terasaki. El procedimiento es igual al de la microlinfocitotoxicidad en placas de Terasaki explicada anteriormente. Se calcula el porcentaje de células que son lisadas en el ensayo, siendo estas equivalentes al número de alelos contra los cuales el paciente posee anticuerpos específicos, expresado como porcentaje respecto del número total de los alelos analizados en el ensayo. Este procedimiento acerca la probabilidad de éxito o fracaso de un trasplante. Estudios pretrasplante. Para evitar el riesgo de rechazo, deberá elaborarse una lista de receptores candidatos al trasplante en la que figuren los datos de su tipaje HLA y o posible sensibilización. Para ello se realizarán los siguientes procedimientos. 1. Tipaje HLA clase 1 y 2, incluyendo HLA A, B y DR en donante y el receptor. 2. Estudios de presensibilización mediante el análisis de anticuerpos citotóxicos. Trasplante hepático. El papel de la compatibilidad HLA en trasplante de hígado es ciertamente contradictorio, ya que los distintos grupos de estudio muestran resultados muy dispares. Además, el hígado es de por sí un órgano bastante bien aceptado después de haber vencido la mayoría de los obstáculos quirúrgicos. El trasplante pulmonar se realiza en enfermos con insuficiencias respiratorias severas y en enfermos con tumores de pulmón. Después del trasplante de pulmón hay una alta incidencia de rechazo agudo y crónico, que parece ser más alta que la observada en otros aloinjertos de órganos. Los anticuerpos citotóxicos anti-HLA de clase 1 se han asociado con el desarrollo de VOS y una peor supervivencia. Algunos autores sugieren también un papel negativo de los anticuerpos anti-HLA de clase 2. Trasplante pancreático. Los problemas más serios a los que se enfrenta son de tipo quirúrgico por las dificultades que presenta la canalización permanente de la secreción exocrina pancreática y sobre todo la trombosis frecuente que sufren los vasos sanguíneos tras la operación. Otros factores pueden afectar el resultado del trasplante son el tiempo de isquemia y el rechazo. Los informes de compatibilidad HLA en trasplante de páncreas han sido variables y confusos, aunque esto puede deberse al número relativamente pequeño de pacientes analizados en los grupos de estudio.
Se reconoce el papel de los anticuerpos HLA en el desarrollo de rechazo. Trasplante de córnea. La córnea siempre se ha pensado que es un órgano inmunológicamente privilegiado. Esto se asumió de la teoría de que la córnea no era antigénica y avascular, por tanto incapaz de inducir una respuesta a lo inmune. Sin embargo, el trasplante de córnea desarrolla rechazo inmunológico en un número considerable de casos. En cuanto al papel de los anticuerpos HLA, algunos estudios no observan influencia de prueba cruzada positiva en el trasplante, pero otros muestran que los pacientes trasplantados con prueba cruzada positiva tienen un mayor riesgo de rechazo endotelial corneal. Con respecto a la compatibilidad del HLA, se ha notificado por bastantes grupos de investigación el efecto benéfico de la identidad HLA-A, B y DR en estudios retrospectivos para prevenir el rechazo y mejorar la supervivencia del aloinjerto. Trasplante de médula ósea. Se viene realizando desde hace 30 años y anualmente más de 30.000 pacientes se benefician de un trasplante con médula ósea de un donante familiar o de un donante no relacionado. El trasplante de médula tiene dos limitaciones. Donante y receptor deben de ser casi idénticos con respecto al sistema HLA. Por tanto, hasta el final de los 80, casi todos los trasplantes se realizaban con miembros familiares que habían heredado la misma mutación genética que el receptor. La segunda limitación es que solamente el 40% de pacientes tienen un donante familiar compatible. De todas formas, debido al extremo polimorfismo del sistema HLA, solo un 60% de los pacientes sin un donante familiar encuentran un donante no relacionado compatible. Actualmente, más de 35 marcadores genéticos pueden ser aplicados en una prueba de paternidad por ADN o en una reconstrucción de parentesco por ADN de especímenes biológicos. Por ejemplo, una muestra de sangre, unos pelos con su bulbo piloso o muestra de la mucosa bucal. El HLA es ideal para los estudios poblacionales porque se trata de un sistema polimórfico con grandes diferencias de frecuencias alélicas entre grupos humanos. Como ya se ha explicado, los antígenos se heredan como haplotipos completos en forma codominante, por lo que la recombinación no es frecuente en estos alelos. Por ejemplo, la frecuencia estadística esperada en poblaciones caucásicas para el haplotipo HLA-A1 más HLA-B8 es del 1,5%. Sin embargo, este porcentaje no tiene nada que ver con el real, que se encuentra entre un 7% y un 8%. En estas mismas poblaciones hay una mayor frecuencia del haplotipo HLA-A3 más HLA-B7. Mediante estudios HLA se sabe que las poblaciones polacas, rusas, rumanas y alemanas judías son más homogéneas que los europeos no judíos. También los estudios haplotípicos aportan información sobre las migraciones y el mestizaje. Así se puede efectuar el seguimiento de las migraciones de un territorio estudiando la frecuencia de determinados alelos de su población. La amplia heterogeneidad de los haplotipos HLA confirma las mezclas genéticas con las poblaciones inmigrantes a lo largo de la historia. La medicina desempeña un papel importante en la susceptibilidad a varias enfermedades. En general, las enfermedades asociadas al HLA tienen tendencia a la cronicidad y se asocian a alteraciones de procesos inmunológicos, especialmente de tipo autoinmune, o a procesos de etiología desconocida como la narcolepsia. La primera vez que se estableció relación entre el sistema HLA y una enfermedad fue en los años 60 del siglo pasado, en pacientes con linfoma de Hodgkin, que presentaban una frecuencia de antígenos HLA-B5 por encima de la media. A principios de la década de los 70 fue cuando empiezan a publicarse numerosas evidencias de asociación entre HLA-B27 con la espondilitis anquilosante, que es un proceso inflamatorio crónico de la columna vertebral que afecta principalmente a las articulaciones sacroiliacas. Los estudios han mostrado que la asociación entre HLA-B27 y la enfermedad tiene lugar en diferentes poblaciones y grupos étnicos, como podemos apreciar en la siguiente tabla. Además de la espondilitis anquilosante, otra enfermedad que se ha relacionado con el sistema HLA es la artritis reumatoide. Como ya se hemos explicado anteriormente, esta enfermedad está asociada a los alelos de las moléculas del complejo HLA de la clase 2 de R4 y de R1.